Bienvenidos a un nuevo video. En este video analizaremos la teoría que cambiaría Mario 64, y gracias al apoyo que ha tenido el canal, he decidido sacar la cuarta parte de Terligo Investiga. Teoría que cambiaría todo lo que sabemos de Mario 64. Super Mario 64 es uno de esos juegos que prácticamente todo el mundo conoce. Un castillo, 15 mundos principales, 120 estrellas, y un Mario que simplemente tiene que rescatar a Peach. Al menos, eso es lo que parece. Porque durante décadas, los jugadores han encontrado pequeños detalles dentro de Mario 64 que, cuando se analizan por separado, parecen simples curiosidades. Pero cuando empezamos a conectarlos, la historia cambia completamente. ¿Qué pasaría si algunos de los elementos más extraños de Mario 64 no fueran simples coincidencias? ¿Qué pasaría si el castillo de Peach tuviera una función mucho más importante de la que creemos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con una frase que apareció durante años frente a una estatua? Él es real. Cuando comenzamos Super Mario 64, Mario llega al castillo de Peach. La princesa no está ahí. En su lugar, encontramos una nota que explica que Bowser ha tomado el control del castillo y ha escondido las Power Stars dentro de las diferentes pinturas. Mario tiene que entrar en los cuadros, recuperar las estrellas y avanzar. Y aquí aparece la primera pregunta: ¿por qué cuadros? Nintendo podría haber diseñado simplemente diferentes puertas que llevaran a diferentes mundos, pero decidió utilizar pinturas. Y esto es importante porque las pinturas no son solamente entradas, son representaciones de los mundos. Mario literalmente entra en una imagen y aparece en otro lugar. Y mientras avanzamos por el castillo, descubrimos algo todavía más interesante. No todas las habitaciones funcionan igual. Hay zonas secretas. Hay puertas que requieren determinadas cantidades de estrellas. Hay habitaciones que parecen no tener una función evidente. Y existen lugares que parecen haber sido diseñados para que el jugador se pregunte: ¿qué hay aquí? Parte 2. Las estrellas, las Power Stars, son el objetivo principal del juego. Pero también funcionan como una especie de sistema de progreso. Cuantas más estrellas conseguimos, más zonas del castillo podemos explorar. Y esto crea una estructura bastante interesante. El castillo no es simplemente un lugar donde comienzan los niveles. Es prácticamente un enorme rompecabezas. Cada estrella nos permite llegar un poco más lejos. Cada puerta nos lleva a una nueva zona. Y cada zona contiene más pistas sobre cómo funciona este mundo. Pero entonces aparece algo extraño. No todas las estrellas están relacionadas directamente con Bowser. Algunas simplemente consisten en completar determinadas tareas dentro del escenario. Esto ha provocado que algunos jugadores interpreten las estrellas no solamente como objetos coleccionables, sino como una representación del progreso de Mario dentro del propio castillo. Parte 3, y Luigi. Aquí llegamos a uno de los mayores misterios de la historia del juego: Luigi. Durante años, muchos jugadores estuvieron convencidos de que Luigi estaba escondido en Mario 64. Y había una razón muy concreta. En el patio del castillo existe una estatua con una inscripción que, dependiendo de la interpretación y de la calidad de la imagen, parecía decir: él es real. Es decir, él es real. Y debajo aparecía un número: 2401. Durante años, los jugadores intentaron descubrir qué significaba. Algunos pensaron que era una pista para desbloquear a Luigi. Otros creyeron que 2401 era una fecha. Otros intentaron interpretar el mensaje como un código. Y esto provocó uno de los mayores mitos de la era de Nintendo 64. Miles de jugadores comenzaron a buscar a Luigi, pero nunca lo encontraron en la versión original del juego. Parte 4. Entonces, ¿qué significaba? Él es real. Aquí tenemos que separar los hechos de las teorías. La frase que se hizo famosa no era realmente una confirmación de que Luigi estuviera escondido en el juego. El modelo de la estatua y su textura dieron lugar a diferentes interpretaciones debido a su apariencia extremadamente difícil de leer. Sin embargo, el mito ya estaba creado. Y Nintendo no hizo que desapareciera inmediatamente. De hecho, la frase se convirtió en una especie de leyenda dentro de la comunidad. Pero años después ocurrió algo que hizo que el misterio fuera todavía más interesante. En otros juegos de Mario comenzaron a aparecer referencias a Luigi. Y posteriormente Nintendo volvió a utilizar elementos relacionados con Luigi en diferentes títulos. Por eso algunos fans empezaron a preguntarse: ¿y si Luigi realmente había sido considerado para Mario 64, pero fue eliminado durante el desarrollo? Esta teoría sí tiene una base histórica. Porque sabemos que Luigi había sido considerado para aparecer en algunos conceptos relacionados con el juego. Pero eso no significa que estuviera escondido en la versión final. Y aquí es donde nuestra teoría empieza a ponerse interesante. Parte 5. El juego cambio durante su desarrollo. Para entender Mario 64 tenemos que recordar algo. El juego que conocemos no apareció mágicamente como lo vemos hoy. Durante su desarrollo, Nintendo experimentó con diferentes ideas. El diseño del juego cambió. La cámara cambió. Los niveles cambiaron. Los personajes cambiaron.
y algunas ideas fueron descartadas. Esto significa que cuando encontramos un elemento extraño dentro del juego final, no necesariamente significa que tenga un significado secreto. Puede ser simplemente un resto de una idea anterior. Y esta posibilidad cambia completamente la manera en la que podemos interpretar algunos de los misterios del juego. Parte 6, la teoría ahora sí. ¿Qué pasaría si todos estos elementos estuvieran conectados? La teoría que vamos a plantear es la siguiente: Super Mario 64 podría ser interpretado como un juego construido alrededor de la exploración de un espacio que está lleno de elementos que fueron cambiando durante su desarrollo. Los cuadros representan mundos independientes. El castillo funciona como el centro de todo. Las estrellas funcionan como llaves de progreso. Las habitaciones secretas recompensan al jugador que explora. Y los elementos extraños, como la famosa estatua de El Ace Real, podrían representar algo que quedó de la evolución del juego. No necesariamente una historia secreta, sino algo quizá más interesante, la huella del desarrollo del juego dentro del propio juego. Parte 7, ¿por qué esto cambiaría nuestra forma de ver Mario 64? Porque normalmente pensamos que los videojuegos son mundos completamente planeados. Pero Mario 64 fue uno de los primeros grandes juegos 3D de Nintendo. Eso significa que Nintendo estaba descubriendo cómo construir un mundo tridimensional. La cámara tenía que funcionar. Mario tenía que moverse correctamente. Los niveles tenían que ser explorables. Los enemigos tenían que adaptarse. Y todo tenía que funcionar en una consola con limitaciones técnicas. Por eso Mario 64 está lleno de pequeños detalles que pueden parecer extraños. Algunos son intencionales, otros son errores, otros probablemente son restos de ideas que cambiaron. Y algunos simplemente fueron colocados para crear secretos. Parte 8, el misterio de los lugares vacíos. Uno de los aspectos más interesantes de Mario 64 son los lugares que parecen tener poco sentido. Habitaciones vacías, zonas que parecen demasiado grandes, lugares que contienen prácticamente nada. Para algunos jugadores, esto demuestra que existen zonas eliminadas. Pero existe otra explicación. En un juego basado en la exploración, tener espacios vacíos también puede servir para generar curiosidad. Nintendo quería que el jugador pensara, ¿y si hay algo aquí? Y esa sensación es precisamente lo que hizo que Mario 64 generara tantos rumores. Porque el juego no siempre te dice que algo es imposible. Simplemente deja que lo intentes. Parte 9, la teoría más interesante, y aquí llegamos al punto más importante. Quizá el mayor secreto de Mario 64 no sea Luigi, ni Bowser, ni una habitación secreta, ni una estrella escondida. Quizá el verdadero secreto sea que el juego fue diseñado para hacer que el jugador sospechara. Cada pintura parece una puerta hacia otro mundo. Cada estrella parece una recompensa. Cada habitación cerrada parece esconder algo. Cada textura extraña puede convertirse en una teoría. Y cada pequeño error puede convertirse en una leyenda. Nintendo creó un mundo en el que explorar era prácticamente una obligación. Y eso provocó algo que probablemente ni siquiera podían imaginar. Los jugadores comenzaron a investigar el juego como si fuera un misterio real. Parte 10, ¿entonces Luigi está en Mario 64? La respuesta corta es no en la versión original de Super Mario 64 de Nintendo 64 como personaje jugable secreto. Pero eso no significa que todo el misterio de Luigi sea completamente inventado. Luigi formaba parte de los conceptos que rodearon el desarrollo de la serie y posteriormente apareció en otras versiones y proyectos relacionados. Por eso el mito de El Ace Real resulta tan interesante. No porque haya demostrado que Luigi estuviera escondido, sino porque muestra cómo una pequeña duda puede convertirse en una de las leyendas más famosas de los videojuegos. Final. ¿Mario 64 tiene una historia secreta? Probablemente no de la manera que muchos rumores de internet aseguran. Pero hay algo que sí podemos afirmar. Mario 64 es un juego construido sobre la curiosidad. Nintendo creó un mundo donde prácticamente todo parece decir, explórame. Y los jugadores lo hicieron. Durante años buscaron a Luigi. Buscaron habitaciones secretas. Buscaron estrellas imposibles. Buscaron glitches. Buscaron mensajes. Y encontraron algo todavía más interesante, un juego que podía generar misterios incluso cuando no existía ningún misterio intencional detrás. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de Mario 64 décadas después. Porque cuando un juego consigue que millones de personas se pregunten, ¿y si hay algo más? Entonces deja de ser solamente un videojuego. Se convierte en un misterio. Y quizá esa sea la verdadera genialidad de Super Mario 64. ¿El Ace Real? ¿O simplemente queríamos creer que lo era? Gracias por ver el vídeo. Si desean otro tema para Tertigo Investiga, déjalo en los comentarios. Gracias por ver.